Bienvenidos a la sesión del linfoma de Hodgkin. Yo voy a empezar, soy la primera presentadora y le quería dar gracias al comité organizador por darme esta oportunidad. Es un gran honor para mí. Y voy a hablar sobre un tema que no he hablado antes. Es una historia bastante nueva en mi laboratorio sobre la secuenciación genómica de células de Reed Sternberg. Y es una historia que nos ha salido muy bonita y creo que les va a interesar. Quería empezar repasando un poquito los tipos de linfoma de Hodgkin, porque hay dos tipos principales, que son el linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos, que es un linfoma de células B, y es una enfermedad totalmente diferente que el linfoma de Hodgkin clásico. Y hoy voy a estar hablando solamente sobre el linfoma de Hodgkin clásico, que se caracteriza por las células tumorales, que son las Reed Sternberg, que no expresan antígenos de células B, son negativos para CD20, aunque también las células tumorales son de origen B. Y hay cuatro tipos, los dos más comunes son el de esclerosis nodular y el de celularidad mixta, y los dos tipos que son muy raros son el rico en linfocitos y la depresión linfocítica. Y se piensa que depresión linfocítica es parte del espectro de celularidad mixta, pero todavía no está muy bien caracterizado cuáles son las diferencias entre estos cuatro subtipos. Y esta imagen muestra la apariencia típica de los dos tipos principales, que son el de celularidad mixta, en aproximadamente 25% de los casos, y esclerosis nodular. Uy, ahí hay un error. Este debe ser 70%, este es el tipo más común. Entonces, esto es 70%. Y en esclerosis nodular se ven estos nódulos con bandas de colágeno alrededor. Y las células tumorales son muy poco frecuentes, son menos del 1%, a veces 1 en 100,000, y son las células Reed Sternberg que se ven acá. Pero hay un problema con esta enfermedad, que es que no entendemos muy bien las alteraciones moleculares que ocurren en el linfoma de Hodgkin, porque los estudios genómicos publicados hasta ahora se limitan al uso de líneas celulares que son derivadas de Hodgkin muy avanzado, o células Reed Sternberg que fueron separados usando microdisección por captura láser, que rinde muy poquito material genético y además no muy puro. Y eso es muy difícil técnicamente, hay que sentarse en el microscopio y pescar célula por célula. Y es difícil pescar células solas, sino que hay que pescar un área que también tiene células reactivas. Y eso rinde cantidades muy pequeñas de ácidos nucleicos que no son adecuados para una secuenciación profunda, para realmente ver al nivel de bases cuáles son las alteraciones. La meta de nuestro estudio fue secuenciar el DNA, básicamente exomas, que son toda la parte que codifica para proteína, las células de Reed Sternberg, para encontrar las lesiones moleculares que ayudan a clasificar, pronosticar y encontrar tratamientos dirigidos más efectivos y menos tóxicos. Hasta ahora se trata igual todos los tipos de Hodgkin, con quimioterapia, a veces radiación, y aproximadamente el 80-85% responden, pero hay gente que no responde y también hay recurrencias hasta 30%. Y entonces se piensa que muchos de los casos estamos sobretratando, que no necesitan tanta quimioterapia, y hay otros que necesitan tratamientos mejores. Pero para esta secuenciación se necesitan células tumorales y también células normales del mismo paciente, o sea que hay que tener o sangre o tejidos frescos, y eso es lo que se necesita para determinar cuáles alteraciones son somáticas, o sea, en las células tumorales, porque se necesita una célula normal para comparar y excluir polimorfismos que están en todas las células del paciente. Entonces, nuestro intento fue cerrar la brecha, decir, ¿cómo podemos secuenciar estas células tan raras y obtener los tejidos adecuados para hacer este estudio? Entonces, esto muestra las células Reed Sternberg y variantes, que son muy escasas. Perdón. Aquí se ve una.
Y el otro problema es que se obtiene muy poco DNA, por ejemplo, por microdisección por captura láser. En general se obtienen como 100 células y un nanogramo de DNA, que es muy poquito para hacer una secuenciación buena. Se puede hacer ciertas cosas como pérdidas y ganancias de genes, pero para de veras obtener una buena secuencia es muy problemático. Normalmente con las técnicas normales como Illumina, a uno le piden como un microgramo, que son 1000 nanogramos de DNA, y lo menos que aceptan, por ejemplo, en los core facilities donde yo estoy, son 100 nanogramos. Entonces, nuestra estrategia fue reducir el límite, o sea, tratar de desarrollar la metodología para poder secuenciar con menos DNA y también cambiar la metodología para poder obtener más células. Entonces, para obtener más células, lo que hicimos es purificación por citometría de flujo, y esto lo hice gracias a Michael Rocha, que es un muy buen citómetro, flujo es hematopatólogo, pero se dedica a la citometría de flujo, y él en su laboratorio premio con Fromm desarrollaron la metodología para poder separar células Rydsternberg, y está basado en tamaño, como se muestra aquí, y en una serie de anticuerpos CD30, CD64, que son negativas, eso distingue de los monocitos, histiocitos, CD40, 95, etcétera, un panel de antibodies, de anticuerpos, perdón. Entonces son positivas para CD15. Algunas tienen CD5 porque forman rosetas con células T, que luego se pueden separar, y son CD30 positivas, negativas para CD20. Y obtenemos células que morfológicamente parecen Rydsternberg, a veces son o de Hodgkin, que son las variantes mononucleares de las Rydsternberg. Y luego también mi estudiante, Jonathan Reichel, que es un estudiante de doctorado, adaptó el método para preparar las bibliotecas, y no me voy a meter en este protocolo, pero nada más quería decir que adaptó varios pasos para poder hacer bibliotecas con muy poco material de entrada. Y esto muestra cómo logró muy buenas bibliotecas con 10 nanogramos de DNA, 100 nanogramos, que es el estándar. Entonces también trató con un nanogramo, y si uno compara un nanogramo en rojo aquí, no hay mucha profundidad, pero si uno compara 10 y 100 son muy parecidos. Entonces con 10 nanogramos logramos muy buena calidad de las bibliotecas. Y esto es comparando el número de copias en cada gen, comparando un nanogramo con 100 nanogramos y 10 con 100, y es el mismo material, es la misma, las dos son bibliotecas del mismo caso, pero aquí hay más ruido. Si se compara un nanogramo con 100, se ve más ruido que 10 con 100, donde las rayitas están más cerca de la raya roja. Y eso quiere decir que hay mucha concordancia y que 10 nanogramos es suficiente para lograr buenas bibliotecas. Entonces, algo que se puede hacer ya con todas estas secuencias es comparar el número de copias para cada gen. Entonces, estamos comparando el número de copias de un determinado gen en células Rydsternberg con el número de copias en las células T del paciente. Y, por ejemplo, aquí hay dos casos, este es uno, este es otro, y lo más cerca que está de la rayita roja quiere decir que hay el mismo número de copias en la célula T y en la célula Rydsternberg. Si hay algo aquí que sube de la raya, quiere decir que hay una amplificación, y partes que bajan de la raya hay una deleción. Entonces, por ejemplo, este caso tiene mucha inestabilidad genética, porque hay muchas amplificaciones y deleciones, y cada cuadrito es un cromosoma. Entonces se ve que en ciertos cromosomas hay muchos cambios. Y este es otro caso con menos estabilidad, con menos inestabilidad genética. Esta es otra forma de representar lo mismo, ganancias y pérdidas genéticas, que se llama Copy Number Variation en inglés, CNVs. Y lo que muestra esto es un tipo de gráficas que se llama de circos, un circos plot, y esto quiere decir, cada uno de estos es un cromosoma diferente, y cada caso está mostrado en forma concéntrica adentro. Entonces afuera es un caso, luego sigue otro. Secuenciamos 10 casos, fueron los que purificamos, secuenciamos, y los 10 casos están aquí.
Y se pueden ver en rojo las amplificaciones y en verde las deleciones. Y voy a mostrar unos ejemplos de lo que encontramos. Por ejemplo, el gene de la inmunoglobulina se ve como si hubiera pérdida, y esto pasa porque como hay rearreglos de inmunoglobulina en las células Ristenberg, porque son células B, se ven como pérdidas cuando comparamos con células T.